clase de Derecho de la Seguridad Social, clase en la que abordaremos el tema de la pensión de invalidez de origen común y abordaremos una parte del régimen de riesgos laborales. Hubiera querido pues que nos hubiera rendido más, pero realmente por el tema de los seguimientos que hay que hacer, pues se tuvo que acortar un poco el semestre. Listo, la pensión de invalidez de origen común está consagrada en el artículo 38 de la ley 100. Recuerden que la clase pasada terminamos con un ejemplo de pensión de sobrevivientes. Lo liquidamos, estamos en lo cierto. Hicimos un ejemplo de dos compañeras permanentes y cómo a una le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes. Estoy en lo cierto. ¿Me recuerdan, por favor? Hola, buenas tardes. Sí, profe, así es. Eso. Entonces ya hoy pasamos a hablar de la pensión de invalidez de origen común. Bueno, el artículo 38 de la ley 100 dice que una persona es inválida cuando hubiere perdido el 50% más de su capacidad laboral. Esa pérdida de capacidad laboral se califica con base en el Manual Único para Calificación de Invalidez. Ese Manual Único de Calificación de Invalidez es el decreto 1507 del 2014, ¿cierto? De todas maneras, la invalidez no está sometida a la tarifa legal de la prueba, ya eso también lo habíamos insistido, por cualquier medio idóneo de prueba que un juez o que se le pueda aportar a un juez y que éste lleve a la plena convicción de que una persona es inválida, pues dará lugar al reconocimiento pensional. Pero ese medio de prueba debe ser idóneo. Vimos un caso por allá de una hermana que tenía una historia clínica donde un psiquiatra decía que era independiente en el 40% de las actividades de la vida diaria, luego era dependiente en un 60%. Esa tesis de la libertad probatoria para acreditar la invalidez, si la expuse yo aquí o no la expuse. Yo presenté una sentencia de una hermana que había quedado desprotegida y que su hermana pues había fallecido y ella dependía económicamente de su hermana. ¿Sí se acuerdan de esa sentencia o no? Sí, profe. Sí, profe. De la Corte Constitucional. Sí, de la Corte, exacto. Bien, pero por regla general entonces nosotros tenemos que aplicar el manual de calificación de invalidez para determinar la pérdida de capacidad laboral. Este es el decreto 1507-2014. Este manual de calificación de invalidez trae una estructura que yo la voy a explicar de manera muy abstracta porque obviamente de aquí no van a salir como médicos, calificadores o especialistas en calificación, pero sí con esta estructura que voy a explicar van a tener los elementos básicos para interponer los recursos contra los respectivos dictámenes, tanto sea el de primera oportunidad que expide el Fondo de Pensiones o la ARL, el de segunda oportunidad que expide la Junta Regional de Calificación de Invalidez y el último que es el de tercera oportunidad que expide la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Entonces, el manual trae esta estructura que les voy a mostrar a continuación. Denme un momento. Ya, aquí en la página número 7 nos dice que se divide la calificación de invalidez en dos grandes títulos. Primero, la valoración de las deficiencias, que pesa un 50%, y segundo, la valoración del rol laboral y el rol ocupacional y otras áreas ocupacionales, que pesa otro 50%. Entonces, ese 50% se puede alcanzar de la siguiente manera. Las deficiencias pesan un 50%. Luego, ese sería el primer concepto, la deficiencia. ¿Qué es la deficiencia? Es la perturbación de un órgano o miembro, la amputación de un órgano o miembro, la deformidad de órgano o miembro. Entonces, la pérdida anatómica, ¿cierto? Entonces, es la anomalía en general, la anomalía que se presenta en un órgano o miembro del cuerpo humano, incluyendo en la palabra anomalía el sentido amplio de la palabra, deformidad, perturbación, amputación, ¿cierto? Esa, esa anomalía es igual para un piloto de avión que para un obrero de construcción. Lo que mide el médico cuando va a calificar la deficiencia es si ese corazón está funcionando bien de acuerdo a la norma estadística de conformidad
con la norma estadística de la medicina, ¿cierto? Entonces lo que mide el médico es si ese brazo sí puede hacer el arco conforme a la norma estadística de la medicina, pero si el brazo no puede hacer el arco porque tiene anquilosados los tendones, entonces eso le va a dar una deficiencia. Si los ojos no pueden ver con la visión normal, le va a dar una deficiencia que está preestablecida en unos cuadros, ¿cierto? Entonces la deficiencia es una valoración objetiva. Lo que sí es que las deficiencias se valoran con base en las secuelas que aparezcan probadas en la historia clínica. Las deficiencias se valoran con base en las secuelas que aparezcan probadas en la historia clínica y las ayudas diagnósticas. Entonces, ¿cuáles son esas ayudas diagnósticas? Que las electromiografías, que las radiografías, que las resonancias, que las tomografías axiales computarizadas, los TACs, que las biopsias, todas esas ayudas imagenológicas que tiene la medicina y que al ser analizadas por los especialistas muestran la deficiencia, ¿cierto? Con base en las secuelas, ya cuando no hay nada por hacer, entonces ya es donde viene la calificación de invalidez. Yo les mandé un video esta tarde o esta mañana al grupo que habla de la estabilidad laboral reforzada para los discapacitados, que habla de las incapacidades de origen común y laboral y de los dictámenes de invalidez. Ese video es de obligatoria observancia para el examen final. Que conste que todo el examen final va a ser preguntas, el 90% del examen final va a ser preguntas sobre ese video. ¿Listo? Entonces necesito que se lo vean, por favor, porque como la clase nos quedó tan cortica, necesito que complementemos con estas ayudas didácticas. Listo. En ese orden de ideas, las deficiencias entonces estarían basadas en las secuelas. Por eso siempre antes de calificar hay que esperar un proceso de recuperación que va a estar intermediado por las incapacidades, sea que sean incapacidades de origen común o sean incapacidades de origen laboral. Pero antes de calificar hay que esperar ese periodo de incapacidades. No tenemos que agotar todas las incapacidades. En Colombia por origen común se pueden expedir incapacidades en principio hasta por 540 días, en principio, y por origen laboral hasta por 720 días. Después de eso, uno se puede seguir postergando la calificación. La calificación de invalidez en primera oportunidad, máximo se tiene que hacer a los 540 días, no se puede postergar más. Así lo expresa el decreto ley 019 de 2012 en su artículo 142. Sin embargo, les dejo el video para que lo revisen. No se puede postergar más, porque ya ahí ya es un periodo muy amplio, 540 días origen común, 720 origen laboral, para que la medicina determine si hay secuelas. Si todavía hay cosas por hacer, no importa, hay que calificar a la persona ahí, ya no se puede seguir postergando. Si a la persona no la quieren calificar, entonces hay dos posibilidades. Una, que solicite la calificación mediante derecho de petición y que en esa misma petición diga que en caso de ser del 50% se le reconozca la pensión de invalidez. Si la entidad no lo quiere calificar, tiene dos opciones: acudir a la tutela o acudir a la demanda ordinaria laboral, que sea el juez en el proceso ordinario el que ordene la valoración, y si la persona tiene el 50%, pues que condene a la entidad a pagar la pensión de invalidez. Así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sentencia con radicado, y les digo eso porque a las personas les suelen negar mucho la calificación de primera oportunidad, porque los fondos de pensiones y las ARL saben que si califican en primera oportunidad probablemente vayan a tener que conceder una pensión de invalidez. Entonces niegan por cualquier argumento absurdo. Por ejemplo, a veces piden que las historias clínicas tengan notas del médico especialista con una vigencia no superior a 6 meses, piden cosas que no están en la norma, ponen a voltear a la gente a reunir documentos que no, no los exige la normatividad, o expresan cualquier argumento inválido para no calificar a una persona. Le ponen talanqueras administrativas para que no se haga el dictamen. Entonces, la sentencia SL 1044 del 2019 de la Sala Laboral es muy clara en afirmar que el requisito que la persona interesada en la valoración pueda acudir directamente ante la justicia laboral para que ésta la haga. Dice la Corte, pues bien, la Sala de manera reiterada y pacífica ha adoctrinado, sentencias SJ
SCJ-SL 11.910 del 29 de septiembre del 99. Ese es CSJ-SL 14.472 de 2001, entre otras, que si bien la gestión que se realiza ante las juntas de calificación, conforme los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 100, reglamentados por el decreto 2463 de 2001, vigente para la época en que atañe al sublite, tiene por finalidad establecer el estado de invalidez mediante un procedimiento específico. Este no corresponde a un trámite administrativo previo que necesariamente deba agotarse para que se reconozca la pensión de invalidez, puesto que la parte interesada en la valoración médica también puede acudir directamente ante la jurisdicción laboral. No solo la valoración de la Junta, sino la primera valoración, porque la Corte dice, puesto que la parte interesada en la valoración médica también puede acudir ante la jurisdicción laboral. Lo que sí se exige es que la parte interesada haya agotado la reclamación administrativa. ¿Yo qué hago en la actualidad con Colpensiones, que me pone tanto problema para calificarme a los trabajadores? Yo llego y hago una petición, y en esa petición yo le pido a Colpensiones que me lo califique, y que si la calificación es del 50% le reconozca la pensión de invalidez. Entonces se deja venir Colpensiones con una respuesta y dice, cualquier respuesta absurda para no calificar, dice, el paciente no lleva 180 días de incapacitado, no lo puedo calificar, el paciente no aporta notas en la historia clínica con menos de 6 meses de vigencia, entonces no lo puedo calificar. Se inventan cualquier argumento legal o extralegal para no calificar. Entonces, ¿yo qué hago? Como me niegan la calificación, yo ya agoté la reclamación administrativa, que es el único requisito de procedibilidad antes de demandar a una entidad pública en Colombia, según el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo. ¿En qué consiste esa reclamación administrativa? Las acciones contenciosas contra la nación, las entidades territoriales y cualquier otra entidad de la administración pública solo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido, o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta. No hay ni siquiera que agotar los recursos contra la negativa de colpensiones, ni tutela, nada. Simplemente me negó la calificación, o el fondo privado me negó la calificación o no me respondió dentro del término de un mes. Entonces, ¿yo ya qué hago? Presento la demanda laboral. Y ya le solicito al juez en la demanda que mediante prueba pericial decretada por el despacho se determine si el paciente tiene o no la invalidez del 50%, y en caso de ser esta invalidez dictaminada, pues entonces que se condene a la entidad a pagar la pensión de invalidez. Así nos ahorramos toda esa lucha titánica y quijotesca contra las entidades que no quieren calificar a la gente, porque no les da la gana de calificar. O sea, hay una política sistemática de las entidades de seguridad social en Colombia, tanto de las ARL como de los fondos de pensiones, como de Colpensiones, en ni siquiera calificar a la persona, porque si la califican saben que tienen que pagar la pensión. Entonces es una lucha muy triste. El que lo califiquen, siéntase privilegiado, porque al que lo califiquen ya al menos va a pasar lo siguiente, y es que si el 50% lo tiene, no va a tener que demandar a la entidad, sino que va pues, si le dan el 50%, pues va a su solicitud de pensión de invalidez enderezada. Ahora, a veces cuando califican mal, pues es frecuente que pase. No tienen en cuenta alguna deficiencia de las que están probadas en la historia clínica, o sacan las deficiencias, o las valoran mal en cuanto a las tablas. Entonces, para eso existen unos recursos que yo ya les expliqué, pero vamos a reiterarlos ahorita. Entonces, la deficiencia vale el 50%. La afectación al rol laboral se mide, esta vale un 30%, ¿cierto? Más una última que se llama rol ocupacional, que pesa un 20% en el manual. Esta pesa un 20%. Entonces, la afectación al rol laboral se mide específicamente en 3 áreas. Se subdivide en 3 conceptos. Esos 3 conceptos son, el primer concepto se llama restricciones al rol laboral. Las restricciones al rol laboral pesan de 0 a 25%.
El otro concepto del rol laboral, espere yo tiro esto más para abajo, se llama, el concepto B, se llama restricciones en función de la edad cronológica. Esa pesa un 2,5%, de un 0 a un 2,5%, de un 0, deme un segundo, de un 0, esa pesa de un 0,5 a un 2,5. Sí, esa pesa de un 0,5 a un 2,5. Ya les muestro el manual. Y el último concepto se llama restricciones en función de la autosuficiencia económica. Esa pesa también un 2,5. Esa pesa de un 0 a un 2,5%. ¿En qué consiste? Ahí está el 30, ¿verdad? 25 más 2,5 más 2,5, ahí está el 30 que pesa el rol laboral. Recuerde que el rol laboral pesa 30. Una aclaración, si no hay deficiencia, la deficiencia es la base de todo. La afectación a un órgano o miembro del cuerpo humano, la amputación, la deformidad, esa es la base de todo. Si no hay deficiencia, no se califica ni rol laboral ni rol ocupacional. El rol laboral pesa un 30, pero ese 30 se divide en tres categorías: restricciones al rol laboral, restricciones a la edad cronológica y restricciones a la autosuficiencia económica. ¿Qué son las restricciones al rol laboral? El manual lo expresa de la siguiente manera. Dime un momento, abro el decreto. Entonces el manual nos dice que si la persona, vamos, aquí está, que si la persona, se los voy a resumir muy rápido, ya el que quiera leerlo lo puede mirar detalladamente. Las restricciones al rol laboral nos dice lo siguiente, que si la persona después del periodo de recuperación puede hacer normalmente la actividad que tenía asignada, entonces la restricción al rol laboral es cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puedes hacer normalmente la actividad que tenías asignada. Pero si no la puedes hacer normalmente, sino que tener limitaciones leves, como por ejemplo, te puedes hacer las tareas básicas, pero no las secundarias. Por ejemplo, puedes hacer el 80% de la jornada laboral que venías haciendo antes de la incapacidad. Ya te quedaron las secuelas, pero puedes hacer la misma actividad en un 80% en cuanto al horario. Entonces te ponen ya no un 0, sino un 5. Si tenés un puesto de trabajo adaptado, que significa puedes hacer el mismo puesto, pero con adaptaciones. Esas adaptaciones podrían ser ayudas técnicas, modificaciones, aditamentos, férulas, tratamientos continuos e incluso la ayuda de otro, pero para hacer el mismo puesto de trabajo que estabas realizando antes de la deficiencia. Entonces, si el puesto de trabajo ya no tiene limitaciones leves, sino que ya son, digamos, severas, porque tenés que tener la ayuda de otro o ayudas técnicas, te ponen un 10. Recuerde que es hasta un 25. Las restricciones al rol laboral, o sea, la valoración del rol laboral pesa 30, pero, pero ese 30 se divide en tres conceptos. Esos tres conceptos son restricciones al rol laboral propiamente dichas, y es si no lo reubicaron, cero. Si lo dejaron en el mismo puesto de trabajo, pero con limitaciones en las tareas secundarias, le ponen un 5%, ¿cierto? Si ya realmente lo dejaron en el mismo puesto, pero con adaptaciones, le ponen un 10. Pesa hasta un 25, las restricciones al rol laboral. Si en todo esto tiene mucha influencia el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el profesional de seguridad y salud en el trabajo, porque con las actas de reintegro se prueba esto, con las actas de reintegro laboral a un nuevo puesto. Porque el profesional de seguridad y salud en el trabajo analiza el perfil del cargo, las funciones y mira si lo tiene que o reubicar en el mismo cargo después de la incapacidad o en el mismo pero con limitaciones leves en las tareas secundarias o en el mismo cargo pero con adaptaciones. Entonces esa sería una prueba del acta de reintegro para pedir el 10, o cambio de puesto de trabajo y lo puede hacer plenamente. Lo cambiaron de puesto de trabajo y lo puede hacer plenamente. Antes era chofer, pero con el síndrome del banquito rotador lo tuvieron que pasar
a, por ejemplo, portero del parqueadero, de la empresa de transporte. Entonces, ahí como un cambio de rol, le quedaría en 15% de pérdida de capacidad laboral. Ahora, si le cambiaron el rol, pero ahí también tiene actividades recortadas, porque por ejemplo no puede estar sentado mucho tiempo, parado mucho tiempo, tiene que tiene algunos temas como restricciones, por ejemplo, para alzar pesos, ¿cierto? Entonces lo cambiaron de puesto y tiene actividades recortadas, entonces ya le dan un 20, que es el que la mayoría de trabajadores saca, porque lo reubican y en la reubicación tampoco puede hacer muchas cosas. Tienen alguna restricción, entonces le ponen 20. O si ya quedó como un ente, no puede hacer absolutamente nada. Por ejemplo, empleada del servicio doméstico, ¿dónde la va a reubicar el patrón? Y tiene problemas de artrosis. No puede estar parado mucho tiempo, sentado mucho tiempo, no puede lavar ropa, no puede hacer esfuerzos con la mano. Ahí le da el 25, que es rol laboral en condiciones especiales o sin posibilidad de rol laboral. O sea, realmente esta persona no puede hacer ninguna actividad, no se puede desempeñar en ninguna actividad laboral. Necesita es cambiar de vocación, ya no puede ser empleado del servicio doméstico, tiene que estudiar otra cosa, pues hacer otra cosa, estudiar para ejercer otra cosa, ¿cierto? Más bien, estudiar para ejercer otra cosa. Ese le daría un 25, ¿cierto? Eso es lo que dice el manual, ¿sí? Entonces, ese sería el rol laboral, que empieza hasta las restricciones al rol laboral. Y ya luego viene restricciones en función de la edad cronológica y restricciones en función de la autosuficiencia económica. ¿En qué consiste eso? Entonces, que si la persona, edad cronológica, que si la persona es menor de 18, recuerda que se pesa de 0,5 a 2,5, les dije. Si la persona es menor de 18 años, le ponen 2,5. Si la persona tiene 18, pero menor de 30, le ponen 0,5, siempre y cuando tenga alguna deficiencia. Si la persona es mayor de 30 y menor de 40, le ponen 1%. Si la persona es mayor de 40 y menor de 50, le ponen 1,5. Si la persona es mayor de 50 y menor de 62, y si la persona es mayor de 60, 2,5. Entonces, eso es en razón a la edad. ¿Por qué? Porque se considera que una deficiencia, siempre y cuando la persona tenga una deficiencia, eso afecta el rol laboral, puesto que si usted tiene una deficiencia, pues va a ser difícil que permanezca en el empleo, y además teniendo en cuenta la edad, no es lo mismo un anciano con deficiencia que una persona en la mitad de su vida productiva con deficiencia. Tiene más posibilidades una persona en la mitad de su vida productiva de reintegrarse, de hacer otra cosa, o también no es lo mismo una persona muy joven con una deficiencia. Por ejemplo, un menor de 18 años con una deficiencia difícilmente puede insertarse al mercado laboral, por eso el menor de 18 también se le pone 2,5. ¿Listo? Bien, y finalmente la autosuficiencia económica. ¿En qué consiste la autosuficiencia económica? Va de 0 a 2,5, ahí está el 30, 25 más 2,5 más 2,5, 30. La autosuficiencia económica es esa deficiencia, cómo afectó la posibilidad de generar ingresos de la persona. Entonces el manual trae una tablita. Si la persona después de la enfermedad o del accidente lo reubicaron en el mismo puesto y gana lo mismo, le ponen 0 en la autosuficiencia económica. Si la persona tiene una afectación leve en sus ingresos, un deterioro leve en sus ingresos, deterioro leve, ahí lo vemos, que yo lo estoy señalando con el cursor, ¿cierto? Un deterioro leve en los ingresos, entonces le ponen 1. Si el deterioro es moderado en los ingresos, le ponen 1,5. Si el deterioro es severo en los ingresos, lo tuvieron que reubicar y ya no hace horas extra, recargos nocturnos, comisiones por venta, le ponen 2. Y si la persona quedó dependiendo de la buena voluntad de otras personas, porque por ejemplo lo echaron del trabajo, no puso la tutela de reintegro laboral, le ponen 2,5, que es la persona más desprotegida desde el punto de vista económico, es básicamente ven sus ingresos afectados de forma completa, puesto que dependen de la buena voluntad de otra persona, ¿cierto? Ese es 2,5. Entonces ahí está ese 30% que pesa el rol laboral. 50 más 30, ahí vamos en un 80, nos queda faltando un 20, que es el rol ocupacional. El rol ocupacional son 5 categorías que cada una pesa
el 4%. Son actividades distintas al rol laboral, pero de carácter ocupacional. ¿Qué significa eso? Son actividades que requieren una actividad, pues que requieren un esfuerzo, que requieren un trabajo, pero no trabajo en el sentido laboral, sino trabajo en un sentido humano. Por ejemplo, aprender y aplicar el conocimiento, movilizarse, hacerse el aseo personal, son 5 categorías. Entonces, cada una pesa el 4 por 5, 20. Entonces, aprendizaje y aplicación del conocimiento. Esta pesa un 4%. Segundo, comunicación. Esta pesa un 4%. Tercero, movilidad. Esta pesa un 4%. Cuarto, vida doméstica. Esta pesa un 4%. Y esta, la última, autocuidado. Esta pesa un 4%. Entonces, el médico le asigna, con base en el manual, le asigna un porcentaje dependiendo de la eficiencia y cómo haya afectado estas actividades no laborales, pero ocupacionales, le asigna el respectivo porcentaje. Obviamente, si la deficiencia es, por ejemplo, síndrome del manguito rotador, le va a dar menos aprendizaje y no le va a dar el 4, le va a dar menos que el 4, o sea, es hasta el 4. Por ejemplo, el síndrome del manguito rotador es menos rol ocupacional que si fuera hipoacusia, sordera, porque el aprendizaje implica necesitar el oído, ¿cierto? El oído. Aplicar el conocimiento, bueno, también. Entonces, eso, ¿cómo determina el médico qué es el 4, el 2, el 3? El manual trae una lista de chequeo por cada una de esas 5 categorías. Por ejemplo, en cuanto al aprendizaje y aplicación del conocimiento, ¿cierto? Ya sabemos que el valor máximo es 4, como ven acá, ¿cierto? El valor máximo es 4. Entonces, el médico simplemente lo que hace es que cada una de estas categorías le pone un porcentaje que va de 0.0 a 0.4 y luego suma. Por ejemplo, en aprendizaje y aplicación del conocimiento, mirar, usar el sentido de la vista intencionalmente para apreciar estímulos visuales como ver un acontecimiento deportivo o niños jugando. Entonces, si la deficiencia es síndrome del manguito rotador, ¿cierto? En este primer punto de mirar, ¿qué le va a poner? 0. Escuchar le va a poner 0. Aprender a leer y escribir y calcular le va a poner 0 en esta actividad de aprendizaje de aplicación del conocimiento. Aprender a calcular, 0. Pensar, 0. Leer, 0. Escribir, bueno, ahí sí le puede poner de acuerdo. El baremo va de 0 a 4, donde 0 es, ya les voy a mostrar, donde 0 es no hay dificultad y 4 es dificultad severa o dependencia. Y entre no hay dificultad y dificultad severa está dificultad leve y dificultad moderada. Entonces el tema va de 0 a 0.4. 0 es no hay dificultad y 0.4 es dificultad severa. Y entre 0 y 0.4 está la dificultad leve, volvamos allá arriba, está la dificultad leve, la moderada y la leve y la moderada. Sí, ahí está, 1, 2, 3, 4. Y aquí, bueno, no, es que nos faltaba una, dificultad completa. La 0.4 es dificultad completa. Y 0 es no hay dificultad. Y entre dificultad completa y no hay dificultad está la leve, la moderada y la severa. Dificultad completa es 0.4. No hay dificultad de 0. Y entre dificultad completa y no hay dificultad está la leve, la moderada y la severa. Entonces ahí está el baremo, mire. Dificultad completa 0.4. No hay dificultad 0. Y entre dificultad completa y no hay dificultad está la leve, la moderada y la severa, dependiendo de la categoría. Entonces ya luego el médico suma todas las X
y eso es lo que le da hasta el 4% por cada una de esas áreas. Cada una de esas cinco áreas que les dije que son del rol ocupacional, aprendizaje y aplicación del conocimiento, movilidad, miren abajo la tabla de movilidad, comunicación, esa es otra, movilidad, busquemos la de movilidad, dale acá. Cada una tiene su tabla y el médico va marcando la X de acuerdo a si es no hay dificultad o dificultad completa. Y entre no hay dificultad y dificultad completa está la leve, la moderada y la severa. Entonces nosotros cuando interpongamos un recurso contra un dictamen podemos revisar esto. A ver si el médico, por ejemplo, síndrome del manguito rotador, ¿cierto? Y entonces el médico aquí, cambiar posturas corporales básicas, cambiar de lugar, adoptar y dejar de mantener una postura, pasar de una postura a otra, como levantarse de una silla para tumbarse en una cama, adoptar y salir de las posiciones de arrodillamiento y levantarse, y el médico le puso 0. Hombre, cambiar de posición para una persona que tiene síndrome del manguito rotador, dependiendo de la gravedad como nos lo muestre la radiografía, no puede ser 0, porque hay muchas posiciones, por ejemplo, para levantarse él necesita los hombros. ¿Por qué? Porque necesita hacer fuerza en los hombros para levantarse de una silla. Entonces no tiene sentido que me le haya puesto 0, me le debió haber puesto de pronto, listo, completa no, porque se puede levantar con dolor, pero sí severa, 0.3. Entonces nosotros podemos interponer el recurso revisando cada una de esas 5 áreas y revisando el test o la encuesta de cada una de esas 5 áreas. Entonces al final él ya suma todas las categorías por área y ya le da el puntaje. ¿Se me entendió eso o no me entendió? ¿O no se me entendió? ¿Se me entendió eso o no se me entendió? Sí, profe, sí se entendió. Sí, señor. Sebastián, ¿se me entendió? Sí, profe, entendido. Listo, dame un segundo. Clase de seguridad social. Por ejemplo, los profesionales de seguridad y salud en el trabajo pueden también revisar esos dictámenes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, al menos si en la deficiencia, lo único que vamos a mirar es que estén todas las patologías, que no nos las hayan... Yo les muestro un dictamen de calificación de invalidez. Pero este dictamen, el mío es... A ver si lo tengo acá completo. Uno del nuevo manual. Este es del 2016. Listo. Entonces, ya les voy a mostrar el dictamen. Este, por ejemplo, es de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Este dictamen nos arrojó una pérdida. Yo le saqué la pensión de invalidez a este señor hace ya 2 años. La pérdida de capacidad laboral le dio el 57%, 57.70%. Pero recuerden que para llegar acá hay que sumar las 3 áreas. Entonces, por ejemplo, primera área, la deficiencia. Las deficiencias, entonces vean acá, entonces viene aquí, deficiencias, ¿cierto? Nosotros debemos verificar que estén todas las deficiencias, que no nos hayan tumbado ninguna deficiencia. Entonces, vamos a revisar que las tenga todas. Por ejemplo, diagnóstico motivo de la calificación. Nosotros tenemos que verificar que en el dictamen estén todas las patologías, no solo las físicas, sino también las psíquicas. Recuerden que patologías como normalmente los trabajadores no hacen historia clínica psiquiátrica porque les da pena, porque quien quiere reconocer que tiene problemas mentales, pero una deficiencia normalmente siempre acarrea deficiencias psíquicas, al menos depresión o síndrome de ansiedad, alguno. El manual dice que desde que una deficiencia psíquica tenga historia clínica de 1 año se debe incluir. El manual lo dice. Y esa deficiencia, por ejemplo, la depresión diagnosticada por psiquiatría, nos puede servir para llegar al 50. Mucha gente tiene el 40, pero le falta un 10 porque no se hace calificar las patologías psiquiátricas. Entonces eso es muy importante. Bueno, acá por ejemplo, vea que yo sí le hice calificar la patología psiquiátrica. Desde que yo cogí este trabajo le dije, no le dé vergüenza la parte psiquiátrica, porque esa nos va a sumar también a la invalidez total. Entonces él tiene artrosis, fracturas múltiples de fémur, disminución indeterminada de la agudeza visual de un ojo, otros trastornos especificados de la próstata y trastorno de ansiedad. Que yo vea que estén todas las deficiencias que están probadas en la historia clínica. ¿Listo? En este caso, listo, si yo veo que eso está todo
ahí pues ya no tengo objeción. Ya lo que tocaría ver es si el médico sí le puso los porcentajes que son a las deficiencias, pero para eso nosotros como abogados no tenemos tanta experticia porque ya se requeriría el acompañamiento de un profesional. Entonces, en esa parte yo no aconsejo tanto que nos metamos, y, pues, salvo que queramos a discutir con la Junta. Y ahí sí yo les he dicho que podemos acudir a la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quien aportándole este dictamen nos puede hacer un dictamen pericial sobre si le asignaron bien o no las deficiencias. Yo normalmente lo que reviso es que estén todas las deficiencias, que no me vayan a haber excluido ninguna. Y de todas maneras, siempre hago el recurso cuando no me da la invalidez. ¿Y qué digo en el recurso? Que el porcentaje asignado a las deficiencias no se compadece con la actual situación de salud del trabajador. Yo no tengo que ser un médico para hacer un recurso de inconformidad. Ahora les muestro los recursos que proceden. Ahora, si después de todo el proceso de los 3 dictámenes yo no quedo conforme, voy a la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, pues mando al trabajador, pago el dictamen privado. Y si el dictamen me muestra que hubo un error, que la deficiencia se le asignó un porcentaje que era menor, ya presento la demanda laboral, ¿cierto? Porque ya voy sobre terreno seguro. Listo, entonces, ¿qué pasa? Aquí por las deficiencias en total le dio un 33%. Aquí lo que calificó el médico es simplemente, sin tener en cuenta todavía la actividad laboral de él, cómo esa artrosis no le permite funcionar bien a la rodilla, cómo esas fracturas del fémur no le permiten funcionar bien a la rodilla conforme el funcionamiento normal de una rodilla, cómo esa disminución de la agudeza visual no le permite ver al ojo conforme la norma estadística, cómo el trastorno de la próstata no permite funcionar a esa próstata como debe funcionar una próstata, ¿cierto? Y le asigna el porcentaje. Cómo el trastorno de ansiedad no permite a la mente, al cerebro, funcionar como debería funcionar un cerebro, ¿cierto? Entonces, eso todo combinado le dio el 33%, ¿cierto? Pero recuerde que nos falta otros 2 elementos. La deficiencia pesa hasta un 50%. Los otros 2 elementos son el rol laboral, el rol ocupacional y otras áreas ocupacionales. El rol laboral, recuerde que pesa un 30 y se subdivide en 3 categorías. Restricciones al rol laboral. Según eso, la restricción al rol laboral me la puso en 15. ¿Qué significa en 15? Vamos al manual de calificación de invalidez. Si me la puso en 15, quiere decir, si el médico me puso la restricción al rol laboral en 15, recuerde que la restricción al rol laboral se divide en, no, lo reubicaron en el mismo puesto y lo puede hacer, lo reubicaron en el mismo puesto y puede hacer el 80% de la jornada, 5, lo reubicaron en el mismo puesto pero con adaptaciones y, y puede hacer hasta el 50% de la jornada, 10, o lo tuvieron que reubicar en otro puesto de trabajo, que fue el caso de él. Él era mesero y lo tuvieron que reubicar como cajero. Entonces, mire, ahí, ¿qué pasó? Me lo pusieron en 15. ¿Qué significa? Que a él lo tuvieron que cambiar producto de las deficiencias. Como él tuvo varias fracturas en las rodillas, etcétera, no se puede mover, entonces no podía ser ya más mesero. Entonces me lo reubicaron como cajero, a 15. ¿Cierto? El otro, restricciones en función de la autosuficiencia económica. Recuerden que este de la autosuficiencia económica va de 0 a 2,5. ¿Sí se acuerdan? Va de 0 a 2,5. Donde 0 es, no, donde, aquí es autosuficiencia económica. Donde 0 es, lo reubicaron en el mismo puesto y tiene los mismos ingresos. No tuvo afectación en los ingresos. Y 2,5 quedó dependiendo de la buena voluntad de otros. Pero él no quedó dependiendo de la buena voluntad de otros. Él fue reubicado, eso sí, le bajó el salario, le bajaron los ingresos. ¿Por qué razón? Porque como mesero recibía propinas, pero como cajero no recibe propinas, ¿cierto? Entonces se le bajaron los ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que dice el manual, cuando los ingresos se ven afectados de forma severa, ¿el porcentaje cuál debe ser? ¿Qué dice acá? ¿El porcentaje cuál debe ser? 2, profe.
2. ¿Y qué le puso el médico? A la autosuficiencia económica, ¿qué le puso? 2. 2. Entonces, eso tiene que estar, eso va soportado en varios aspectos. Por ejemplo, ¿cómo podemos probar la afectación severa a la autosuficiencia económica? Por ejemplo, con las planillas de aportes a la seguridad social. Antes aportaba con un IBC de 1.500.000 y ahora está aportando con un IBC del mínimo. Forma severa es esa, total. Pues le redujo el salario en un 40%, una cosa así. Listo. Y ya luego vienen las restricciones en función de la edad cronológica. Recuerde que todo esto es rol laboral. Mire, inclusive ahí lo dice, rol laboral que se subdivide en 3 categorías. Restricción en función de la edad cronológica. Hay que mirar qué edad tenía él. Por aquí debe decir la edad, vea. Periodes. Por aquí debe estar. Fecha de nacimiento, 59 años y 8 meses. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene 59 años y 8 meses, recuerden que la restricción de la edad cronológica, el manual dice lo siguiente. Si una persona es mayor de 50 y menor de 60, ¿cuánto se le debe poner de pérdida de capacidad laboral? 2%. 2. Entonces, ¿qué le puso el médico? Le puso 2, vea. Porque él tiene ¿cuántos años? 59, decía ahí arriba. Entonces, 2, listo, 2. Ahí está, sume 15 más 2 más 2, 17, 18, 19. Listo. Ya lleva, recuerde que el rol laboral pesa el 30, lleva 19, ¿cierto? Más un 33 de eficiencia, ahí ya va llegando. ¿Qué nos queda faltando? Las otras áreas ocupacionales, que son aprendizaje de aplicación del conocimiento, comunicación, movilidad, cuidado personal y vida doméstica. Verás acá. Entonces, aquí está el número de aquí está. Recuerde que cada una de estas 5 áreas tiene su tabla, ¿cierto? Y cada tabla tiene un conceptico. Por ejemplo, en aprendizaje y aplicación del conocimiento, en el numeral 1.1 me le puso 0.2. ¿Qué significa esto? Si yo me voy a la tabla de aprendizaje y aplicación del conocimiento, es esta, el 1.1, que es mirar, usar el sentido de la vista. Él no me le puso a la 1.1, ¿qué dice en el dictamen? ¿Qué me le puso a la 1.1? Que es mirar, usar el sentido de la vista. ¿Qué me le puso? ¿Qué número me le puso de pérdida de capacidad laboral a la 1.1? 0.2. 0.2, o sea que me le marcó la X acá. ¿Sí me entienden? Acá, en mirar, usar el sentido de la vista, me le marcó 0.2. ¿Qué significa que le marcó 0.2? Recuerde que esto es sin limitación o con limitación total. Entonces, si me le puso C, el mismo manual dice qué significa la C. La C significa dificultad moderada o dependencia moderada. Por ejemplo, yo hubiera podido apelar ese punto, porque si él tiene pérdida de la agudeza visual, y eso está en la historia clínica, yo podía decir en el recurso, no, venga, no es moderada, es severa, porque la persona con sus habilidades para iniciar, desarrollar o finalizar la adquisición del conocimiento, el cuidado personal, la movilidad, la ejecución de tareas, requiere la ayuda de otras personas para el desarrollo de la actividad. La persona presenta una dependencia severa. Yo podría decir, mire, esa ceguera que él tiene o esa pérdida de la visión, las ayudas diagnósticas muestran inclusive que, pues, pero ya tendría yo que tener el dictamen del especialista, del oftalmólogo, que él necesita ayuda para leer, para escribir de otra persona, ¿cierto? Ya eso ya uno mira, ¿cierto? Pero en este caso yo no necesitaba apelar eso, pues porque ya le daba el 50%, entonces normal. Pero bueno, le puso 2. Significa que si le puso 2, estamos en la C, dificultad moderada, dependencia moderada. Requiere el uso de ayudas. Si de pronto él con las gafas ve bien, está bien, le valgo que el médico me le haya puesto C. Ahí que es básicamente 2. Listo. Escuchar. ¿Él tiene algún problema una deficiencia de escuchar? Estamos en aprendizaje y aplicación del conocimiento. Él tiene en el 1.2, que es escuchar, ¿tiene alguna deficiencia que él no le permita escuchar? Miren las deficiencias. ¿Tiene alguna? No, señor. Entonces, si usted va a la deficiencia de aprendizaje y aplicación del conocimiento, pues al porcentaje que le puso, mire, en el 1.2 que le marcó.
Nada. Nada. ¿Por qué? Porque él puede escuchar. El 1.2 es este, véalo ahí. El 1.3 también le marcó nada. En el 1.6 le marcó 2. Vamos a ver qué es el 1.6. Estamos todavía en aprendizaje y aplicación del conocimiento. 1.6. Leer. Claro, pues como tiene problema visual, le puso también 2. Ahí ya lleva un punto 4. ¿Cierto? 2 por un lado y 2 por el otro, punto 4. Y en el 1.10 le puso 1. Vamos a mirar. En el 1.10 le puso 1. Llevar a cabo tareas simples. Como por ejemplo, actividades coordinadas relacionadas con los componentes mentales y físicos implicados en una tarea, como iniciar una tarea, organizar el tiempo, el espacio, materiales para realizar una tarea, llevar a cabo, llevarla a cabo, completarla y mantener la actividad. Como él tiene artrosis y fracturas en las rodillas, el médico consideró que la actual deficiencia para hacer esta cosa de llevar a cabo tareas simples le da un 1. Yo hubiera podido pelear eso a un 2, a un 3, un 0.1 puede ser. Que un 0.1 significa que en aprendizaje de aplicación del conocimiento en ese numeral específico es una dificultad leve, ¿cierto? Lo que pasa es que eso depende también mucho del trabajador, que el médico le pregunte, ¿usted puede manejar moto? ¿Puede manejar carro? Ah, sí, yo manejo moto con la fractura, doctor. Ah, todo eso va influyendo, ¿cierto? Entonces le puso 1. Ahí está, en aprendizaje de aplicación del conocimiento sacó punto 5. Recuerde que el porcentaje máximo de aprendizaje y aplicación del conocimiento, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el porcentaje máximo de aprendizaje y aplicación del conocimiento? Muchachos, pero lo acabamos de ver. 4%. 4. Pero aquí en aprendizaje de aplicación del conocimiento sacó punto 5. En comunicación también el porcentaje máximo es 4. También acá está la tablita, a ver. Ella tiene su propia tablita, hay que ir a mirar allá a ver qué le puso en cada cosa. El porcentaje máximo es 4, sacó punto 2. Y así, ya, total, por las otras áreas ocupacionales sacó 5.4. Entonces, eh, tenemos 5.4, ¿cierto? Más el 33 de deficiencia, más el rol laboral que era, esperen, vayan sumando, yo hago aquí, entonces espérenme, yo parto esta pantalla en dos. Entonces tenemos 33.3 de deficiencia, ¿cierto? No para 19, profe. Iba en 52.3. Bueno, Más ese 4.5 acá y 27. más 15, más 2, más 5.4, tenemos un, 27, creo. creo que no me la quiso sumar. Ah, es que ya sé por qué no me la quiso sumar. 33.30. Tenemos un 57, ahí está, 57.7. Vea, yo les muestro. Y les puedo poner cada cosita a qué corresponde. Vea. Recuerde, deficiencia, 33. Rol laboral, restricciones al rol laboral, 15. Restricciones al rol laboral, 15. Espere, yo agrando esto. Venga, yo lo pongo bien organizadito. Mire, deficiencia, 33.3%. Rol laboral, lo discriminamos en 3 categorías. Restricciones al rol laboral. ¿Cuánto sacó en las restricciones al rol laboral? 15. Restricción en función de la edad cronológica. Sacó 2. Restricciones de la autosuficiencia económica. Sacó 2. Listo. Y lo último que fue rol ocupacional, combinando las 5 categorías, sacó 5.4.
5.4%, combinando las 5 categorías, pues para que no me pongan a escribir las 5 ahí, ¿cierto? Ya sabemos que cada una de las 5 categorías dio un porcentaje chiquito, 0.5 así, 5.4, ahí está, vea, asumen, total, 33 de deficiencia, más este, más este, más este, más este, ahí está 57.7, inválido, listo, y pensión de invalidez. ¿Queda claro cómo se califica la invalidez en Colombia? Al menos yo fui muy específico en estos últimos dos, en el concepto 2 y en el 3. Yo creo que hubo una comprensión plena del concepto 2 y el 3. Ya el de la deficiencia, el médico, yo les puedo dar un ejemplo, pero recuerden que ya aquí uno siempre se tiene que apoyar en un especialista. ¿Por qué? Porque ya que el médico ponga, el manual trae las deficiencias se clasifican por sistema del cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, hay deficiencias del sistema óseo, pues osteomuscular, hay deficiencias del sistema visual, hay deficiencias del sistema digestivo, ¿cierto? Entonces, cada enfermedad, dependiendo de a qué sistema pertenece, tiene su tabla. Por ejemplo, miremos esta del sistema cardiovascular, que está en el capítulo 2, ¿cierto? Entonces, ya aquí lo que nos toca mirar, es primero vamos al capítulo 2. Uno obviamente puede leer el dictamen, ¿cierto? Y entender por qué el médico puso, pues tratar de entender por qué el médico puso el respectivo porcentaje. No es tampoco tan difícil. Vamos a mirar el capítulo 2, primero es cardiovascular. Por ejemplo, deficiencias por enfermedad cardiovascular hipertensiva. Entonces, ¿qué pasa? El médico pone clase 0, la tabla tiene 4 clases. ¿En qué clase se mueve el médico? Dependiendo de cómo esa enfermedad haya afectado el corazón. Entonces, por el estado en que esté esa enfermedad. Por ejemplo, la clase 0 es que la persona tiene pues el examen físico es normal, incluida la fundoscopia. Normal, con modificación en la dieta únicamente. O sea, tiene la enfermedad, pero lo único que le cambiaron fue la dieta. Entonces ahí el médico le pone 0 a esa deficiencia. Ya se mueve del 2 al 14% de invalidez, que es la clase 1, si el examen es normal, pero tiene terapia, solo de un medicamento, prehipertensión sin terapia, o tiene un medicamento, ¿cierto? Entonces ya aquí se movería el médico en la clase 1. Pero ya, por ejemplo, de la clase de 2, que es la del 15 al 49%, ya es prehipertensión o estado 1 con terapia medicamentosa múltiple, tiene varios medicamentos. Entonces ya para controlar esa hipertensión, mire que ya la historia clínica nos muestra el estado del paciente y ya el médico se va moviendo en una clase superior de acuerdo a cómo esté ese corazón y las secuelas para la persona. Por ejemplo, en la clase 3, que va del 50 al 74, entonces dice, tiene estado 1 de hipertensión arterial. Hay que mirar qué considera la medicina que es estado 1 de hipertensión arterial, debe ser el estado más grave de esa enfermedad, en terapia con múltiples drogas. Tiene otras varias cositas, por ejemplo, proteinuria y anormalidades del sedimento urinario, daño renal evidenciado por BUN anormal. Todo eso hay que mirarlo con base en la historia clínica. Entonces ya el médico se moverá, es aquí en la clase 3 que da más porcentaje. Recuerde que las deficiencias pesan máximo del 50. Si bien acá dice que va del 50 al 74, luego de eso se pondera con una fórmula que da, combinadas todas las deficiencias, no da más del 50%. Por deficiencia, él se mueve en estas 4 clases, ¿cierto? Pero luego eso se pondera con una fórmula matemática y máximo, sumadas todas las deficiencias, da el 50%. O si solo tiene una deficiencia, igual eso luego se pondera con una fórmula matemática y da el 50, pues del 0 al 50%. Entonces, lo que yo les digo es que el médico, de acuerdo al desarrollo de la enfermedad, se va moviendo en clase y ya asigna el porcentaje de la deficiencia. Pero aquí sí pues se requiere un conocimiento ya más especializado de la medicina que nosotros los abogados no estudiamos. Entonces, normalmente, ¿qué hace uno? Si uno quiere controvertir la deficiencia, uno tiene 3 recursos contra los dictámenes, ¿cierto? Perdón, 2 recursos. Los recursos son
el recurso de inconformidad, yo les muestro mejor directamente la norma. Yo les envié el video, ustedes lo van a ver. Los recursos son el recurso de inconformidad que está establecido en el decreto ley 019 de 2012, en el artículo 142. Dice que en caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, deberá manifestar su inconformidad dentro de los 10 días siguientes y la entidad deberá remitirlo a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del orden regional. Entonces, este es usted cuando le llega el primer dictamen, que es el que hace Colpensiones, o la ARL, si el origen es laboral, usted lo que hace es revisar la calificación, ¿cierto? Como yo les mostré. En específico, ustedes ya estarían en capacidad de revisar el rol laboral y las otras áreas ocupacionales, porque eso no requiere mayor conocimiento técnico, es decir, no seguir el manual. Ahora, lo que sí es complejo es mirar si sí le pusieron bien o no las deficiencias, pero nosotros en el recurso, ¿qué decimos? Simplemente que no estamos conformes con la asignación porcentual de las deficiencias, toda vez que las ayudas diagnósticas muestran un mayor compromiso para la salud del paciente que el asignado por el médico. Con esa frasecita es suficiente. ¿Por qué? Porque recuerde que la deficiencia se asigna es con base en la ayuda diagnóstica y el estado de la enfermedad. Entonces, ya, ¿qué va a hacer la Junta Regional? Los médicos de la Junta van a mirar si el médico de primera oportunidad, que es el de Colpensiones o la ARL, sí puso bien el porcentaje de la deficiencia. Entonces, recuerde, el argumento en el recurso de inconformidad es frente a la deficiencia que el porcentaje asignado por el médico calificador no se compadece con el actual estado de afectación a la salud, que las deficiencias reflejadas en la historia clínica y en las ayudas diagnósticas muestran para el compromiso de la salud del trabajador. Ya los médicos de la Junta revisarán si las deficiencias fueron bien asignadas o no. ¿Cómo controvertimos el rol laboral? Ya, pues imposible que ustedes no me hayan entendido cómo se controvierte el rol laboral, ¿cierto? Debemos revisar si se le puso bien el porcentaje a las restricciones al rol laboral, porque le pusieron 0. Eso quiere decir que 0 es que está haciendo el mismo puesto de trabajo, y mentiras que no lo está haciendo. Entonces, ese dictamen está malo, porque si lo reubicaron y tiene limitaciones severas, no debería ser 0, debería ser 15, acuérdense. O 20 si lo reubicaron y 20 es si lo reubicaron y tiene limitaciones severas. 15 es si lo reubicaron y puede hacer totalmente la tarea, ¿cierto? Ya ustedes vieron el manual que traía pues como la tablita. Entonces nosotros debemos revisar si el porcentaje fue correctamente, porque por ejemplo, si en el rol laboral me le puso 0, pero yo tengo un trabajador en las siguientes circunstancias. Vamos al manual de calificación de invalidez. Si el médico me le puso 0 en el rol laboral, en las restricciones al rol laboral, pero yo tengo un trabajador en las siguientes circunstancias, y es, por ejemplo, 0 es, recuerde, no tiene limitaciones para la actividad laboral que hacía antes, pero yo tengo un trabajador que fue reubicado y tiene limitaciones severas, me le debió haber puesto un 20, que significa cambio de rol laboral o puesto de trabajo con actividades recortadas. Entonces dice aquí la norma que luego de la recuperación médica, ¿cierto? O antes de los 540 días de ocurrido el accidente, la persona puede realizar su labor habitual con limitaciones. Perdón, la persona, a ver, espera, la persona se encuentra en un estado más acá, entonces, con el uso de ayudas, con el uso o no de ayudas técnicas, modificaciones en el puesto de trabajo, aditamentos, férulas, tratamientos continuos, permanentes, e incluso la ayuda de otra persona, solo se puede desempeñar en algunas tareas o operaciones del nuevo puesto de trabajo, ¿cierto? Del nuevo puesto, o sea, que hay un cambio de rol o de puesto de trabajo, pero con actividades recortadas. Es decir, tiene que tener ayudas de aditamentos, férulas, tratamientos e incluso la ayuda de otra persona, y solo se puede desempeñar en algunas tareas u ocupaciones del nuevo puesto de trabajo. Me le debió haber puesto un 20 si la persona está en estas condiciones, o puede que me le puse un 0, o puede que esté en esta otra.
cambio de rol laboral o puesto de trabajo. Puede hacer el nuevo puesto, pero lo cambiaron de trabajo. Ahí pues lo cambiaron de puesto, es el 15. Entonces dice, con el uso de ayudas técnicas, modificaciones en el puesto de trabajo, la persona solo se puede desempeñar en otro puesto, con limitaciones para iniciar o desarrollar tareas principales o secundarias, ¿cierto? Pero solo se puede desarrollar o puede desempeñarse en otro puesto. Listo. Dice, sin limitación en el 100% de la jornada del nuevo puesto, lo puede hacer completico, el nuevo puesto de trabajo, con ayudas o no, pero lo puede hacer el completico. Pero si no lo puede hacer completico porque solo puede elaborar el 50% de la jornada del nuevo puesto, le tiene que poner 20. O si no, al menos 15, pero no 0. Entonces nosotros en el recurso tenemos que decir eso. ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Sí me están entendiendo? Sí, Sí, profe. señor. O por ejemplo, si me le puso en la edad cronológica 0.15, 0.5, ¿qué significa eso? Que el médico consideró que la persona tenía, por ejemplo, 0.5 significa que la persona tiene, está entre los 18 y los 30. Resulta que para el dictamen, primero que hizo Colpensiones o la ARL, sí estaba entre los 18 y los 30, pero, pero resulta que después del dictamen, justo después del dictamen, cumplió más años. Entonces nosotros hacemos el recurso. ¿Por qué? Porque ya tiene 31. Si es mayor de 30 y menor de 40 ya es 1. Entonces en el recurso podemos prolongar interponiendo los recursos con la finalidad de que cuando se expida el último dictamen esté el porcentaje mayor. Y ese 0.5 de 0.5 a 1 puede ser la diferencia para llegar al 50%, ¿cierto? O de pronto se desfasó el médico, pensó que tenía 18 y mentiras que tiene 55. Ah, la gente se equivoca, los médicos se equivocan, ¿cierto? Y más ahora que las calificaciones las están haciendo por Microsoft Teams, ¿cierto? Las calificaciones las están haciendo por Microsoft Teams. El médico entrevista al paciente, el calificador ponente entrevista al paciente por Microsoft Teams. Y físicamente tiene el expediente o digital. Entonces él va revisando. Entonces se pudo haber equivocado, entonces no, es 2. Listo. Y finalmente, por ejemplo, en cuanto a la autosuficiencia económica, a esa sí que admite pelea. ¿Por qué? Porque recuerde que la autosuficiencia económica va de 0 a 2,5, donde 0 es que no tuvo afectación en los ingresos y 2,5 es que depende de la buena voluntad de otros. Pero ahí en el intermedio hay categorías. Por ejemplo, afectación leve, moderada y severa. Una afectación, eh, una afectación leve da 1 y le puso 0 en los ingresos. Una afectación moderada da 1,5. Una afectación severa en los ingresos da 2. O dependiendo de la buena voluntad, 2,5. Entonces, normalmente, si el trabajador está todavía laborando, pero le bajó el salario porque lo reubicaron, hay que mirar cómo se le afectó la vida y nosotros lo podemos poner en el recurso. Mire, mi cliente perdió el 40% de sus ingresos, el 30%. Eso no puede ser considerado una afectación leve, porque hoy en día no puede pagar el arriendo, está atrasado en los servicios públicos, uno lo manifiesta, aporta uno la cuenta de servicios públicos, el contrato de arrendamiento, usted lo puede aportar al recurso. Importante es que usted justifique por qué la forma de los ingresos se vieron afectados en forma severa. Las planillas de cotización a la seguridad social se las pide al empleador para que le suba. Listo. Entonces mire que frente al rol, a la deficiencia, el argumento siempre va a ser ese del recurso y es que el porcentaje asignado no se compadece con la actual afectación de las deficiencias al estado de salud del trabajador, ¿cierto? Frente a las deficiencias. Frente al rol laboral sí podemos hacer un análisis más detallado y frente al rol ocupacional, obviamente ese también lo podemos hacer objetivo porque nos vamos a cada lista de chequeo y miramos qué le puso y por qué, ¿cierto? Y ya miramos si se equivocó o no, ¿cierto? El médico, ¿cierto? Recuerde que en las otras áreas ocupacionales la manera de evidenciarlo es mirar el dictamen, ¿cierto? Y mirar si cada uno de estos punticos que le puso pueden ser mayores de acuerdo al numeral de la encuesta, ¿cierto? A ver si vamos subiendo para llegar finalmente a un 50. Entonces, hay muchos elementos para uno hacer un recurso de inconformidad. No requiere abogado, pero sí es conveniente. Ya ustedes, por ejemplo, tienen alguna competencia para hacer un recurso de inconformidad. O me equivoco, o les da miedo. ¿Ya entendieron o no? Profe,
¿Sí? Aunque haciéndole un análisis sistémico a ese dictamen y en vista de que se le dictaminó un porcentaje del 33% en las deficiencias, este trabajador tendría derecho a una pensión especial de vejez por deficiencia. Sí, tiene 1000 semanas, pero puede que no las tenga. Y en ese caso no las tenía, creo que no las tenía. ¿Está claro, Ah, Sebastián? bueno. Sí, Pero profe. si tiene 1000 semanas y ahí tiene 59 años de edad. Esa es otra cosa. Muchos abogados, por ejemplo, cuando revisan el dictamen, supóngase que este dictamen no hubiera dado el 57, sino que era el 45, pero tenía un 33 por deficiencia. Recuerden que no se puede decir ahí que no tendría derecho a pensión. ¿Por qué? Porque si bien tiene el 45 total, supongamos que hubiera tenido el 45 total, pero hubiera tenido el 33 por deficiencia, como dice Sebastián, procede la pensión anticipada por vejez, que yo ya les expliqué, que es 55 años de hombre y mujer, 1000 semanas y un 25% de deficiencia. Ahí esa es otra pensión, pero esa es una pensión anticipada por vejez a favor de trabajadores con deficiencia, no sería la propia pensión de invalidez. En este caso lo que se le reclamó a este trabajador era la pensión de invalidez porque no tenía las 1000 semanas. Vamos bien, Sebastián, ¿me entiende? ¿Aló? Bueno, espero que sí, pues espero que sí. Listo, seguro se le... Sí, profe. Gracias. Eso, perfecto. Bien, entonces, después de eso, ¿qué se necesita para una pensión de invalidez? Bueno, ya tenemos la invalidez del 50%. ¿Qué nos falta? Nos falta un requisito que en origen común es inexorable. En origen común se necesita acreditar 50 semanas. En origen laboral tampoco, como pasa con la pensión de sobrevivientes, que no se necesita acreditar 50 semanas y no tener cobertura para el momento del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral, pasa lo mismo en origen laboral. Yo no necesito, vea, esta pregunta no pueden fallar en esto. Si a ustedes les preguntan cuántas semanas se necesita para una pensión de sobrevivientes o de invalidez de origen laboral, prohibido decir que 50 semanas en los 3 años anteriores, porque las 50 semanas en los 3 años anteriores es para el origen común. Lo único que se necesita en origen laboral es tener cobertura. Y yo les mostré que en origen laboral la cobertura empieza el día siguiente de la afiliación a riesgos laborales. Decreto 1072 de 2015. Listo. El origen común es el único que exige densidad de semanas, tanto para la pensión de sobrevivientes como para la pensión de invalidez. En la pensión de invalidez necesitamos las 50 semanas contadas desde dos momentos. Si la invalidez es por enfermedad, debemos contar las 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la enfermedad. Si la invalidez es causada, ya les explico qué es fecha de estructuración. Si la invalidez es causada por un accidente común, debemos buscar 50 semanas en los 3 años anteriores al accidente. Es muy fácil cuando la invalidez es por accidente, porque simplemente miramos fecha de accidente, tire de ahí para atrás 3 años, búsquele las 50 semanas, ¿cierto? Es más difícil cuando se trata de enfermedad y es más frecuente. La enfermedad es más frecuente que el accidente. ¿Qué es la fecha de estructuración? Momento desde el cual nosotros vamos a buscar hacia atrás las 50 semanas. La fecha de estructuración no es cuando aparece la enfermedad por primera vez en la historia clínica de una persona. La fecha de estructuración siempre implica esperar un proceso médico que nos diga cuándo se consolidaron unas secuelas y cuándo la medicina ya no tiene nada más por hacer. Por eso, en origen común, las incapacidades pueden ser de hasta 540 días, al cabo de los cuales la persona ya debe ser calificada. Por eso necesito que vean el video que les envié. En origen laboral, las incapacidades pueden ser de hasta 720 días, al cabo de los cuales la persona no se le puede postergar más la calificación. Entonces, la fecha de estructuración no es cuando aparece por primera vez la enfermedad en la historia clínica. La fecha de estructuración es, denme un momento que compartí el archivo que no era, la fecha de estructuración para todos los efectos legales es cuando la persona alcanza o rebosa el 50% de pérdida de capacidad laboral. Esa es la fecha de estructuración. No es ni la fecha del dictamen,
no es ni la fecha donde por primera vez se tuvo noticia de la enfermedad, no es ni la fecha del retiro del mercado laboral, no, la fecha de estructuración es cuando la enfermedad alcanzó o rebosó el 50%. ¿Producto de qué? De las secuelas. Por eso siempre hay que esperar que, que los médicos determinen en ese periodo de 540 días, si es de origen común, o de 720, si es de origen laboral, cuáles son las secuelas de la persona. Si al cabo de 540 días todavía no le han determinado las secuelas, o al cabo de los 720 días a la persona no le han determinado las secuelas en origen laboral, no se puede seguir postergando la calificación. Ya lo que hay que hacer es solicitar la calificación a la entidad y en caso de que, y en la misma petición decir que en caso de que se le dé el 50%, que le reconozca la pensión. Si la entidad no responde o responde negativamente, ya se presenta la demanda ordinaria laboral. Listo. Por eso hay que esperar las secuelas. La Junta Nacional tiene una doctrina que se denomina, ya les voy a mostrar, es una circular. Una circular que es, vamos a ver si yo la tengo acá a la mano. Denme un momento. En un momento, fecha de estructuración. Es la directriz número 1 de 2014. Esa directriz número 1 de 2014 de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez determina con concepto técnico que es la fecha de estructuración, la determinación técnica de la fecha de estructuración. Entonces dice la Junta que la fecha, y también lo dice el decreto, ahorita les muestro. Entonces dice que la fecha de estructuración corresponde al último momento en que las limitaciones del paciente alcanzan tal gravedad que al ponderarse los porcentajes del manual de calificación llega o supera el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy el paciente en el dictamen me está diciendo que tiene el 57, dictamen que salió ¿en qué fecha? En 2016. Si hoy en 2016 el paciente tiene el 57%, como me lo dice aquí el médico en este dictamen, quiere decir que la fecha de estructuración no puede ser la del dictamen. ¿Por qué? Porque la fecha de estructuración es el momento donde la persona alcanzó el 50 o lo rebosó. Y si hoy tiene el 57, quiere decir que la fecha de estructuración es un momento anterior a hoy. ¿Sí me están entendiendo o no? Si yo hoy tengo el 80, quiere decir que en un momento anterior tuve el 50. Y la fecha de estructuración no puede ser la del dictamen, tiene que ser anterior. Y aquí vamos a ver que en efecto, si el dictamen tiene fecha del 2016, la fecha de estructuración es otra. Aquí la pone el médico, aquí se la va a poner, mire. Fecha de estructuración, 10 de noviembre de 2015. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el médico consideró, aunque está expidiendo el dictamen en 2016, en septiembre, y le está diciendo en septiembre de 2016, hoy usted tiene el 57, el médico está diciendo que desde 2015 él es inválido, que desde 2015 en noviembre él alcanzó el 50%, y que así lo muestra las ayudas diagnósticas, la historia clínica y teniendo en cuenta pues los demás elementos, el rol laboral y el rol ocupacional. Por eso el médico mira todo, mira cuándo lo cambiaron de puesto de trabajo, mira el IBC, en qué fecha le cambió, ¿cierto? Los médicos calificadores miran todo eso, están entrenados para mirar todo eso y toda esa información la tienen. Y entonces determina cuándo la suma y mira cuándo la persona llegó al 50. ¿Por qué es muy importante la fecha de estructuración? Porque por dos razones, porque a partir de ahí hacia atrás es que yo voy a buscar las 50 semanas. En este caso, no desde la fecha del dictamen, que es 2016, septiembre,
Yo no voy a buscar las 50 semanas entre el 14 de septiembre de 2016 a 2015, a 2014, a 2013, ahí están los 3 años, sino que las voy a buscar desde el 10 de noviembre de 2015 al 10 de noviembre de 2014, un año, a 2013 a 2012, hasta el 10 de noviembre de 2012. Ahí voy a buscar las 50 semanas, porque esta invalidez es por enfermedad. Mire, artrosis, fracturas, si bien tuvo un accidente, lo que lo llevó al 50% fueron las enfermedades, artrosis, disminución de la agudeza visual, trastorno de la próstata y trastorno de ansiedad, que es una enfermedad psiquiátrica. Toma droga para ello. Entonces, las 50 semanas las voy a buscar desde el 10 de noviembre de 2015, 3 años atrás, desde la fecha de estructuración, cuando la invalidez es por enfermedad. Cuando la invalidez es por accidente, las puedo buscar desde la fecha del accidente. Esa es una primera razón del por qué es importante la fecha de estructuración, porque desde ahí busco las 50 semanas en cuando se trata de enfermedades. Y, ojo, ya le voy a dar la palabra a Sebastián, y por la segunda razón es que la pensión de invalidez se paga retroactivamente desde la fecha de estructuración. Esa es la más importante de todas. ¿Desde cuándo le va a llegar a él la pensión? Así hoy estemos en 2016, le van a pagar noviembre de 2015, diciembre de 2015, enero de 2015, le van a pagar todo ese retroactivo. ¿Por qué? Porque el artículo 40 de la ley 100 dice que la pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de la parte interesada y comenzará a pagarse en forma retroactiva desde la fecha en que se produzca tal estado, o sea, la invalidez. ¿Y cuándo se produce la invalidez? Cuando la persona alcanza o rebosa el 50%. Recuerden que el estado de invalidez, según el artículo 38, es cuando la persona hubiera perdido el 50%. Ahí se considera inválida la persona. Entonces, ¿cuándo él es inválido? No hoy cuando el dictamen salió en 2016. No, él es inválido desde la fecha de estructuración, 10 de noviembre de 2015. Entonces, me le llega todo ese retroactivo al cliente. Y de ahí es que yo cobro el 35%. Esa es la plática de nosotros los abogados. O del asesor de seguridad y salud en el trabajo que lo ayudó hasta la vía administrativa. Porque el asesor de seguridad y salud en el trabajo lo puede ayudar hasta la vía administrativa. ¿Qué significa la vía administrativa? Hasta que salga el dictamen de la Junta Nacional. De ahí para adelante la persona necesita abogado para demandar si va a controvertir el dictamen de la Nacional. Ya les dije que contra el dictamen de Colpensiones o del fondo privado o de la ARL procede el recurso de inconformidad interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del dictamen. Pero no queda ahí la situación, no queda ahí, sino que cuando la Junta Regional expide el dictamen de segunda oportunidad, contra el dictamen de la Junta Regional también procede otro recurso. ¿Cómo se denomina ese recurso? Recurso de reposición y en subsidio de apelación. También hay 10 días y ahí subirá a la Junta Nacional. A la Junta Nacional. ¿Qué será el último dictamen? Para la interposición de recurso de inconformidad, que es contra el Fondo de Pensiones o la ARL. Y para la interposición del recurso de reposición y en subsidio de apelación no se necesita abogado. Por eso el asesor de seguridad y salud en el trabajo puede ayudar al paciente hasta la vía administrativa. ¿Dónde está el recurso de reposición y en subsidio de apelación? Decreto 1352 de 2013, subrogado por el decreto 1072 de 2015. ¿Qué nos dice ese decreto 1352 de 2013? Nos dice lo siguiente, yo le voy a dar la palabra a Sebastián. Nos habla del artículo 43, nos habla del recurso de reposición y el subsidio de apelación. Dice, contra el dictamen emitido por la Junta Regional procede el recurso de reposición y apelación presentado dentro de los 10 días siguientes, directamente o por intermedio de apoderado. Entonces, el asesor de seguridad y salud en el trabajo puede ayudar al trabajador en dos recursos. En el de inconformidad contra el dictamen de primera oportunidad que emite el Fondo de Pensiones, Colpensiones o la ARL. Venga, yo le ayudo a hacer el recurso de inconformidad contra ese dictamen. Tengo 10 días. Decreto Ley 019 de 2012. Una vez salga el dictamen de la Junta por haber interpuesto de inconformidad de la Junta Regional, yo puedo ayudar también al trabajador a interponer el recurso de reposición y el subsidio de apelación, que iría, también 10 días tengo, iría a la Nacional, para que ya la Nacional defina. Tercera oportunidad, son 3 dictámenes. AFP, Fondo de Pensiones ARL, primera oportunidad. Segunda oportunidad, Junta Regional de Calificación de Invalidez. Tercera oportunidad, Junta Nacional. Pero para poder llegar hasta la Nacional hay que interponer los recursos. Porque si yo no interpongo los recursos, el dictamen de primera oportunidad del Fondo de Pensiones de la ARL
o de Colpensiones queda en firme. Entonces yo tengo 10 días hábiles. Recuerden que los fondos privados trabajan los sábados, las ARL trabajan los sábados, Colpensiones no. Y la Junta Regional trabaja los sábados. Entonces los 10 días para todos los recursos hay que tener en cuenta que cuentan los sábados. Menos para el de Colpensiones, si es un dictamen de Colpensiones, tenemos 10 días desde que no lo notifique, pero sabemos que ahí no contamos el sábado porque Colpensiones no trabaja los sábados. Sebastián, adelante, haga su pregunta. Profe, si quiere se la hago después del descanso en vista de que ya son las 7:30. Listo, entonces vámonos a descanso y volvemos a las 8. Que estén bien.